Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y hoy estamos por cruzar una nueva frontera. Se viene un gran día en Caminando el Mundo. Vamos a salir del CA4, que es el grupo conformado por Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Recuerden que para todos estos países teníamos 90 días, así que bueno, hoy la idea es salir de Guatemala y entrar a un país que para nosotros es totalmente desconocido. No hemos estado nunca, es uno de los países menos conocidos de Centroamérica, creo yo, del que uno menos información, menos contacto tiene, así que va a ser todo nuevo. Sí, yo estoy emocionado por ir, la verdad que me gusta eso de no tener mucha información, de no saber con qué me voy a encontrar. Estamos como a 65 kilómetros de Melchor de Mencos, que es la última ciudad que hay en Guatemala. Está ahí en el límite de adyacencia. Pasamos 2 días acá, a orillas del lago Petén Itzá. Muy bonita vista. Pero bueno, llegó el momento de hacer frontera, de ir a un nuevo país para nosotros. Así que acompáñennos en este nuevo día de ruta y de cruzar fronteras. Parece que estuviéramos yendo a una zona de combate. Arrancó fea la ruta. Esperemos que mejore. Sí, creo que no hemos visto, ninguna ruta de Guatemala en este estado. ¿No? Como que la están arreglando, pareciera, pero quedó medio ahí. Como que la rellenaron, mirá, todo lleno de arena. La ruta en estado no es de las mejores. Venimos de pasar... casi se cae esa vaca. Venimos de pasar unos pozones. Ay, mira las vaquitas chiquitas. Todos los terneritos. Qué hermoso. Y bueno, ahora están las vacas en el camino. Y esta es la ruta principal que va a la frontera con Belice. En un momento digo, voy a mirar el GPS a ver si nos metimos mal. Pero no, esta es la ruta. Tremendo. Es un barrial acá. Sí. Ay, muy fea esta ruta. Me duele por Blanquita. ¿Vos querías montaña rusa? Ahí tenés. Esto cada vez se está poniendo más complicado, Belu. Más 4x4 la situación. Sí. No está embarrado, pero sí tiene unos pozos tremendos. Ya estamos a 30 kilómetros de la frontera. Y se le suma a la ruta la lluvia. Como para darle un poquito más de adrenalina, ¿no? Son los 60 kilómetros más largos de tu vida. Acá se terminó el asfalto directamente. Sí, sigue de tierra. Menos mal que no la vamos a Blanquita como era la idea. No, vamos a ver si ahora cuando llegamos a Melchor por ahí. Con esta lluvia no creo que haya nadie controlando, ¿no? Esperemos que no. Ya estamos acercándonos cada vez más. En 15 minutos en teoría vamos a estar llegando a la frontera. Nosotros ya instalamos en los celus las eSIMs de Olafly para tener conexión en Belice. Es la eSIM que nosotros usamos para viajar. Es un chip virtual que lo pones en el teléfono antes de entrar a un país. Y en los países tenés internet sin tener que contratar nada en el lugar, digamos. Ya vas con todo armado. Así que nosotros lo que hicimos fue ya leer el código QR que te mandan al mail. La dejamos ahí y cuando crucemos la frontera solamente tenemos que cambiar el botoncito a eSIM activada para empezar a tener señal. Si ustedes quieren usar eSIMs para sus próximos viajes al exterior, con el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento contratando cualquiera de las eSIMs de Olafly. Tiene SIMs para usar en más de 200 países y regiones alrededor de todo el mundo. La mayoría son con internet ilimitado y a nosotros nos viene funcionando muy bien hace muchos países, así que bueno, recomendada de verdad. Lo que tiene esta ruta es que es muy
muy verde, ahora nos agarró como una parte más sinuosa, pero hay muchísima vegetación a los lados. Hay muchos campos de cultivo, campos de ganado. Así que bueno, vamos acercándonos, estamos a 10 kilómetros ya de Melchor de Mencos. Vamos a cargar el último tanque de combustible en Guatemala. Sí, porque creo que en Belice es más caro, ahora después les vamos a contar. Y acá en Guatemala hay una particularidad y es que si vos cargas determinado monto, creo que acá son 200 quetzales, tenés el lavado gratis de la camioneta, así que eso nos viene muy bien porque ahora Blanquita se embarró toda y además estamos casi en reserva. Nunca había visto esto de que te laven la camioneta por cargar combustible, me parece espectacular. Así que bueno, un mimo para Blanquita antes de cruzar la frontera. Y por primera vez en todos estos kilómetros vemos el cartel que anuncia a Belice. Ahí tenemos el letrero. Y estamos a solo 400 metros de la frontera, nada. Acá nomás está el puente que cruza el río Mopán, que entiendo que es el límite entre Belice y Guatemala, ¿no? Y vamos a seguir al camión porque no sabemos muy bien qué onda. Nos cobraron un peaje, no sabíamos, la verdad, no habíamos visto en ningún lado que había peaje. Ya no teníamos quetzales. Ayer gastamos los últimos en comernos unos tacos. Sí, así que bueno, tuvimos que cambiar ahí. La moneda en Belice es el dólar beliceño. Un dólar estadounidense son 2 dólares beliceños. Cambiamos 20 dólares, nos dieron 40, pero nos dieron el vuelto en quetzales. Acá está la aduana. Así que yo calculo que tenemos que estacionar por acá, ¿no? La verdad no sé. Pasó algo rarísimo que nunca nos pasó en una frontera. Empezaron a reventar pirotecnia. Acá al lado de Blanquita, además. Mirá el humo que quedó. Pero además tremenda la cantidad que tiraron. Y al principio parecían disparos, después explosiones. Fueron, no sé, como 5 minutos de explosiones continuas que nunca vi que en la frontera, en el puesto de aduana, pasaran esas cosas. Es muy raro todo, no sé, nos dijeron que tengo que pasar para allá y no veo tampoco el edificio. Hola, buenas. Para hacer la salida de Guatemala. ¿Ustedes van para Belice? ¿Ya estamparon pasaporte? No, es lo que queremos No, hacer. queremos hacer eso, pero no sabemos dónde es. Estaciones aquí en medio, mire. Porque anda y parqueo, tiene que ir adentro allá hasta estampar pasaporte y el permiso del vehículo lo pasa aquí. Ok, acá atrás, como enfrente de la... Aquel va a cruzar allá. Es que es necesario. Este edificio acá viene a hacer migraciones, acá tenemos que hacer la salida de Guatemala. Listo, Belu, estamos afuera. Ya estamos afuera, ya tenemos el sellito de Guatemala en el pasaporte, ahora hay que hacer aduana, es decir, hay que registrar la salida de Blanquita del país. Tenemos que sacar el sticker, nos dijeron, y darles el papel que nos dieron para entrar. Sí, así que vamos a hacer eso. Este era el sticker que nos dieron cuando entramos. Hay que despegarlo. Hay que despegarlo y devolverlo, nos dijo. Bastante... Enterito. El trámite de aduana sí que fue súper sencillo, la verdad que 2 minutos nos selló y listo. Y como nos sobraron 20 quetzales que justo nos alcanzaban para un helado que había ahí, dijimos, bueno, es la oportunidad. Ya está, nos despedimos de Guatemala. Nunca habíamos cruzado una frontera tomando helado. Ahora sí, adiós Guatemala. Y ahora a ver dónde hacemos el ingreso A de Belice. Dice entrada arco de aspersión acá. Voy a cerrar por la duda la ventana. Parece de fumigación esto. Mira, ahí empezó a tirar algo. Sí, nos van a rociar. Ay, que Blanquita está limpia, por favor. Estaba. Bueno, ahora está limpia y fumigada. Ahora está limpia, limpia. Buenos días. Hola. Sí, Español. Para ingresar el vehículo se cancela fumigación de vehículo, 10 dólares beliceños, 5 americanos, el pago en la ventanilla y usted se puede estacionar donde está el carrito gris ahí. Bien, y El hacemos... pago se hace aquí. Dale, Bien. bueno. Ya tenemos ahí el cartel. Welcome to Belice. Qué emoción, Belu, país número 17. Ya pagamos fumigación, 5 dólares estadounidenses, 10 dólares beliceños. Lo bueno es que la conversión es fácil, 2-1. Es fácil la conversión, así que bueno, ahora hacer migraciones y aduana. A ver qué tal la entrada al país número 17. Terminamos los trámites en Belice, en teoría. No destacaron por su amabilidad los funcionarios. Belice, les voy a dar un dato, es el único país de habla inglesa en Centroamérica, habla inglesa como idioma oficial. Y de hecho la señora de aduanas no hablaba en español prácticamente.
Sí, y tengo entendido que igualmente más que el inglés hablan el criol, que es como su dialecto acá típico de Belice, que es parecido al inglés pero no es inglés. Y hablaban como muy despacio, muy para adentro, así que nos costaba escuchar un poco lo que nos decían. Pero ya está, tenemos 30 días para estar en el país. Solo un mes te dan de permiso. Por migraciones no hay que pagar nada. En Guatemala tampoco hemos pagado nada. Y acá por aduanas sí tuvimos que pagar unos 30 dólares beliceños. Así que bueno, con eso ya estamos legales dentro del país nosotros y Blanquita. Nos queda igual salir del complejo de aduana, no sé si nos revisarán o no. Sí, ahora tenemos que ver eso. Y también tenemos que pagar todavía seguro, que ahora les vamos a contar cuánto sale. Pero bueno, estamos oficialmente dentro del país número 17, que es Belice para nosotros. Yo no lo puedo creer. No, la verdad que estamos muy felices y nos vinimos a este país además para pasar un día clave. Sí, vamos a pasar Año Nuevo. Otro dato de color es que te piden una dirección. Acá en Belice nosotros pusimos un camping que hay, al que vamos a ir en un rato, que lo pusimos como dirección para estar en el país. Pero en general fue súper tranquilo. Tu pasaporte. Buenas. Hola. Hola, pasaporte. Sí. ¿Este? Gracias. ¿Listo? Gracias. Hemos salido, no han revisado nada en Blanquita y No. lo que nos queda ahora es comprar el seguro. Recién Martu quiso ir a cambiar más plata. Acá hay mucha gente que te cambia plata y cayó con un señor que le dijo, ¿para qué querés cambiar? Dice que acá aceptan en todos lados el dólar americano, siempre la relación 2-1, pero que no hace falta cambiar porque realmente lo aceptan en todos lados. Muy amable ese señor, la verdad. Y bueno, ahora tenemos que ver el seguro, que nos dijeron que es acá nomás, como unos 100 metros. Ya, ahí dice seguros. Al final pasamos sin comida, sin verduras, sin fruta, sin nada, pero no nos revisaron. Así que lo primero que vamos a hacer en Belice es una parada en el mercado. Sí, todas. En esa casita que está ahí acabamos de contratar el seguro. Nos cobraron 46 dólares beliceños el seguro para 15 días. También había una opción para un mes. Pero bueno, cualquier cosa igual se puede renovar en caso de que querramos quedarnos más días. Sí, solamente hay que pegar como el certificado del seguro en el parabrisas porque si nos para la policía como que lo primero que van a hacer es mirar si tenemos seguro. Vamos a hacer eso, dale, antes de olvidarnos. Creo que acá va a estar bien, ¿no? Yo creo que sí. Es solo como para que ellos puedan verlo. Para que vean que compramos el seguro. Ahora del lado de afuera ya están los datos de cuándo, hasta cuándo lo tenemos, el tipo de camioneta y todo. Y me pone muy contento que nos dieron un remapa, miren. Hace rato no nos daban un mapa tan lindo. Miren qué lindo hay el cartel de Belice con el Tucán. Como particularidad, estamos en uno de los países más chicos de Centroamérica. En total hay 6 distritos. Nosotros entramos por el distrito Cayo. Estamos como acá. Ahora vamos a ir a la ciudad de San Ignacio para hacer las compras y demás. Y vamos a ir a dormir ahí, a donde dice Spanish Lookout. Yo había leído por ahí que Belice tiene 4 rutas principales nada más. También otra curiosidad, si se fijan acá en el mapa, es que tiene arrecife. Está la segunda barrera de coral más grande del mundo, que va desde Honduras hasta México, así que es enorme. Y bueno, yo ya estoy emocionado por salir a la ruta, así que arrancamos, Belu. Arranquemos. Y ahora sí, amigos, bienvenidos a Belice. Blanquita ya está rodando por nuevas tierras centroamericanas. Vamos a hacer una media horita de ruta para ir hasta San Ignacio, 16 kilómetros. Y a ver con qué nos sorprende este nuevo país, ¿no, Belu? Esperemos que sea con muchos paisajes increíbles. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y a no perderse los próximos episodios que van a ser todos en tierra beliceña. Y algo que no les contamos es que la frontera que cruzamos es el único paso fronterizo entre Guatemala y Belice. Entre estos dos países hay una disputa por territorio, está ya en la Corte Internacional. Hace 2 o 3 videos les contamos bien cómo fue la disputa, qué es lo que pide cada uno y por qué se da. Pero bueno, hay ahí como un roce, parece. Sí, así que bueno, el único paso fronterizo es el que hicimos y se espera que ahora en el 2025 haya un veredicto. Bueno, acá como el idioma principal es el inglés, las calles están en inglés. Por ejemplo, se llaman Wyatt Street, Sí, ahí dice General Mart. mira, Tracy's Restaurant. Estamos practicando en inglés de paso. Estamos bastante oxidados con Sí. el inglés, así que bueno, será momento de practicar. Si se preguntan por qué viene tan lenta la ruta, es porque hacemos muchas paradas, ¿no, Belu? Sí, estamos haciendo paradas ahora para cargar agua. Otra curiosidad es que miren el billete de Belice, este es de 20. Y estos así son los billetes de 2 dólares beliceños. La particularidad, como verán, es que está la reina Isabel de Inglaterra. En todos los billetes y en todas las monedas. Mira, tenemos acá de $1 beliceño y dice Queen Elizabeth The Second. II.
Belice hasta 1981 era parte de Gran Bretaña, era una colonia británica. De hecho se llamaba Honduras Británica, no Belice. Sí, así que además de ser uno de los países territorialmente más pequeños de Centroamérica, es uno de los más nuevos. Hace muy poquitos años que se independizó, que pasó a llamarse Belice. En los billetes todavía sigue la reina. Y también por eso se sigue hablando en inglés. Son las dos como curiosidades que tiene. Parecieran que acá la ruta, no sé si están trabajando o quedó así, porque parece como la etapa previa al asfalto. Sí, adelante decía que había trabajo, pero no se ve a nadie trabajando, al menos por ahora. La buena noticia es que está Sarita, la cadena de helado guatemalteca, que nos encanta. Eso me pone contento, ¿no? Hicimos una falsa despedida en la frontera. Sí, sí. Miren, acá tenemos una 1, estación de servicio que estuvo en todo Centroamérica, creo prácticamente. 11,86 dólares beliceños el galón. Ahora les vamos a dejar acá abajo cuánto sale por litro, pero está mucho más caro de lo que veníamos pagando. Y de por sí son como ya casi 6 dólares el galón, Sí. que hasta ahora siempre venía siendo 3. Sí, 3 y piquito. Sí, sí, está caro, ¿eh? Así viajaría yo sin GPS, ¿ves? Me metería donde me llama la atención. Bueno, ahora yo les voy a contar, porque en realidad yo agarré el celu de Martu que tenía el GPS porque me quedé sin batería en el mío para grabar, así que Martu está sin GPS. Pero estamos paseando, mirá, vamos encontrando Sí. lindas calles. Su intuición lo llevó a que en la rotonda tenía que agarrar por esta calle que no era. No importa, pero mirá qué lindo. Son muy diferentes las construcciones a los otros países, así que está bueno para meternos por acá. Otro dato curioso de Belice es que no hay ninguna cadena internacional estadounidense de comida rápida. Por ejemplo, no está McDonald's, no está Taco Bell, no está Burger King, ninguna de todas esas. Y es una curiosidad porque la mayor parte del turismo en este país es estadounidense, pero bueno, no hay cadenas. ¿Por acá era? Sí, o sea, ahora tenemos que retomar la calle por la que veníamos. Mirá qué lindo el edificio amarillo. Es bonito. Perderse da gusto así. Tenemos que seguir por esta derecho. Ah, pero estamos bajando de la montaña directamente. Y evidentemente estábamos arriba. Bueno, y acá retomaríamos la ruta por la que veníamos. Me hace acordar a las construcciones de Utila, de Roatán. Bueno, que ahí estaban los ingleses también hasta hace poco. Claro, las islas también fueron colonia británica. Mira, ahí se ve una linda patente de acá de Belice. Es blanca, negra y verde. Mira, está Shell también, ¿viste? ¿Está Shell? Mira el puente que vamos a cruzar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pasamos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. 1949. ¿Cómo se llama? Hawkesworth. Bueno, te digo que está más firme de lo que parece. Sí. Bueno, ahí está el río, pasa que con tantos caños no se ve. Esa Peliquín creo que es la cerveza de acá. Y espera que me fijo si vas bien. Sí, vas bien. Esta es la ruta principal. Hicimos las compras en este súper que vendría a ser como un súper chino más o menos, ¿no? Sí, y notamos los precios un poquito más caros de lo que veníamos pagando en Guatemala. Todo está un pelín más caro. Y también menos variedad de productos en algunas cosas. Sí, tal vez porque no es una cadena grande, entonces no había muchas opciones, pero al menos aceptaban tarjeta. Y antes de agarrar ruta vamos a ver si podemos comer algo, porque con hambre no se puede manejar, ¿no? A ver, acá hay una pupusería. Vamos a ver. Volvieron las pupusas, eso me pone contento, miren. Fast food. Para comer nos hemos pedido un burrito, por acá un taco mexicano y 3 tacos tradicionales. En todo esto gastamos $3. Están calentitos. Creo que vamos a pedir algo más igual, ¿no? Ahora podemos seguir pidiendo. Así que vamos a probar. A ver. Muy bueno burrito. Al final nos terminamos pidiendo un burrito más porque nos habíamos quedado cortos, pero en total gastamos $4 y comimos los dos, nos pareció barato. Y ahora hemos vuelto a la ruta y estamos yendo, como les contamos, a un camping que se llama Spanish Lookout, que en realidad no es un camping, es como una laguna, un lugar para poder quedarse. Es un parque en el que permiten a los motorhomes quedarse a pasar la noche. Y de hecho acá habitan las comunidades menonitas que hay en Belice.
Ahora en media hora vamos a llegar y les vamos a contar un poquito más de la historia. Y algo que nos dimos cuenta recién es que la velocidad y las distancias están marcadas en millas. Sí, está todo como si fuera en Estados Unidos, ¿no? Distancias en millas, las cosas en inglés. Por ejemplo, ahora estamos en Georgeville. Qué loco, la primera vez que entramos en este viaje a un lugar en el que todo es en inglés. No me acostumbro todavía que el paso sea un shield. No, menos mal que las figuras son universales, entonces bueno, uno entiende el dibujito. Se entiende por lo menos. Pero bueno, ahora tenemos que hacer 15 kilómetros derecho, que es la Iguana Creek, se llama esta calle. Y nos va a dejar en teoría en Spanish Lookout. Qué lindo río. Estamos cruzando un río enorme. Muy bonito. Me da la sensación que es el mismo que estaba cuando entramos y nos estamos metiendo como campo adentro. Y si se están preguntando qué hacen los menonitas en Belice, les cuento que han llegado al país no hace mucho, para 1958 recién se establecieron en Belice. No me voy a remontar al inicio de la historia de los menonitas, pero habían llegado desde Europa a Canadá en busca de tierras donde pudieran ejercer libremente su religión y además no fueran convocados al ejército. Ellos son pacifistas, así que no portan armas, no se unen al ejército y de esta forma es como llegan a Canadá, al norte de América. Cuando en Canadá les piden que se unan al ejército, se van a México. Cuando en México los quieren incluir en el seguro social y demás, empiezan a buscar otro lugar y así es como llegan a Belice. En ese momento Belice todavía era colonia británica, pero estaban ahí gestando ya la independencia, querían ser un país independiente y para eso necesitaban poder producir en el campo, hacer toda la parte de ganado, la parte de agricultura. Que es justamente la especialidad de los menonitas. En Paraguay, por ejemplo, viven en el Chaco paraguayo, una zona muy complicada en cuanto a calor, y ellos no solo se adaptaron a vivir ahí, sino que la convirtieron en la zona más productiva de todo el país. Acá en Belice también la zona en la que habitan ellos es la zona más productiva del país, donde se produce gran parte de la comida, y eso es por el metodismo que tienen, ¿no? Son solo el 4% de la población, pero aportan muchísimo a la economía y al mercado. Y bueno, llegaron acá a Spanish Lookout. Primero vino una comitiva a hacer una visita diplomática y a plantear esta situación. Necesitamos un lugar, un país que nos reciba, que nos deje ejercer nuestra religión libremente, que no nos llame para ir al ejército, que nos deje enseñar en las escuelas para nuestra comunidad. Ellos viven bajo sus propias reglas. Belice les dio el ok para que se vinieran, obviamente a cambio de respetar todas las condiciones que ellos tenían, les pedían que trabajaran en el campo, cosa que hacen muy bien como ya hemos dicho, y el primer lugar donde se instalaron fue acá en Spanish Lookout. Creo que esta es de las comunidades no ortodoxas, es decir, usan electricidad, usan internet, vehículos a motor. Que los ortodoxos, los que tienen la interpretación más tradicional, en realidad no usan electricidad, no se conectan a internet, no usan ningún aparato eléctrico, no usan vehículos a motor. Usan caballos para tirar las carretas. Así que bueno, ya estamos entrando en tierras menonitas. Y el cartel de bienvenida estaba en alemán y en inglés porque ellos hablan alemán, hablan un alemán antiguo. Ellos vienen de Alemania originalmente. Pero en su historia se han mudado, han cambiado de países muchas veces, se van moviendo en donde respeten su forma de vivir. Y mira, todo campo a los dos lados, se nota que trabajan la tierra acá. De hecho, hoy compramos carne picada para hacer unas hamburguesas mañana por Año Nuevo y eran de acá de Spanish Lookout, así que supuestamente todo lo que hacen acá es bueno, al igual que pasaba en todos los países en los que están. Miren, acá hay como un mini shopping menonita. Vamos a ver si encontramos tomates. Estaría bueno, ¿no? Tenemos que acá haya. Y esta va a ser nuestra parada del día de hoy acá en Belice.
Countryside Park, dentro de Spanish Lookout. De lunes a viernes este lugar es gratis y los fines de semana cobran $20 beliceños por el vehículo. Así que bueno, ya empezamos con un lugar amplio, mirá. Ahí están los chicos de Pancha en un quinchito. Un parque verde hermoso con una laguna. Como ayer les hemos contado, estamos en Spanish Lookout, una comunidad menonita. Y ayer llegamos, al final y no grabamos más. Se largó a llover una tormenta torrencial que, bueno, no nos permitió salir a conocer este lugar. Hoy el sol fue un espectáculo. Mal, lavamos ropa. Y ahora que está bajando un poquito porque hizo bastante calor durante el día, vamos a salir a dar la vuelta a este laguito que tenemos acá en el parque. Ahí giré la cámara para mostrarles un poco lo que es el lago. Es un lago artificial. Se hizo para el 50 aniversario de la comunidad, en el 2004 si no me equivoco. Miren, pura paz en este lugar. Hoy, bueno, como justo es 31 de diciembre, hay algo de gente. Miren, ahí tenemos las camionetas, el quinchito. Hoy vamos a hacer algo seguramente a la parrilla. Y queríamos mostrarles esto que se ve acá pegado a ese muelle, que parece parte del muelle, pero no es parte del muelle. Es una réplica de las barcazas que se usaban para cruzar el río Belice de una orilla a la otra. Esta en este caso va desde este muelle hasta la pequeña isla que está ahí enfrente. Esa de ahí. Y sigue funcionando, o sea, por más de que está hecho como una réplica, los chicos cruzan y se puede usar. Creo que no tiene ni timón ni nada, solamente hay que darle así como cuerda pareciera y te cruza derechito a la isla. Ah, porque mira arriba tiene como un cable, que debe ser lo que te cruza, ¿ves? Ah, no lo había notado, pero sí, hay un cable que hace de guía. Acá tenemos otra particularidad de esta laguna tan bonita y es que hay cocodrilos, así que dice nade bajo su propio riesgo. Claramente no nos vamos a meter por las dudas. Creo que el otro día había gente nadando, pero claramente no vamos a hacer la prueba. A ver si hoy tiene justo ganas de comerse un pedazo de pierna argentina el cocodrilo. No, por la duda no. Y bueno, donde estamos hay canillas de agua. La verdad que el lugar es espectacular, es súper seguro. Bueno, viene la gente de la comunidad menonita a disfrutarlo. Pero es muy tranquilo. Así que bueno, vamos a darle la vuelta a la laguna y les vamos a ir mostrando un poco de este parque enorme. Tiene hechos varios puentes para poder cruzar de un lado a otro. Así que bueno, vamos a pasear un ratito al atardecer. Estos quinchitos como el que estamos nosotros están distribuidos por todo el parque, eso es algo que está bueno. Y siempre con una canilla de agua por el alrededor, un tachito de basura, un parrillero. Esa que se ve en el medio es la isla, que bueno, se puede llegar con el ferry, con la réplica del ferry. Y el camino además está todo lleno de luces, de noche prenden todo y esto es espectacular. Estoy muy contento de haber entrado a un país y haber llegado a un lugar así, ¿no? Además es como que te da unas buenas primeras impresiones. Sí, una paz, una tranquilidad que realmente es raro entrar a un país y justo tener la suerte de poder encontrar un lugar así de tranquilo. Y además para nosotros tiene el plus de que, bueno, justo es fin de año, ¿no? Así que es como combo. El país número 10 del 2024. Qué locura, cuántos países que hemos hecho este año, ¿eh? Ay, la pucha. Veníamos caminando y de golpe, miren, una víbora sacando la lengua. Me pegué un susto. Sí, ¿no? Ay, Dios, qué impresión. Tiene la lengua roja también. ¿Será venenosa? Y con ese color, yo me animo a decir que sí, pero... Yo tengo un nuevo miedo desbloqueado porque el pasto es re largo. Sí, estamos siempre por el pasto. Donde está Blanquita está el pasto y está... Miren, ahí se mete el pasto. Sí, ¿No además... se ve? No, en el pasto no se ve. Si alguien sabe qué tipo de serpiente es o si es venenosa, nos lo puede dejar en los comentarios, así sabemos. Estás traumada, Belu. Que no se ve. No, posta no se ve. O sea, desapareció ahí. Ahora Bueno. tengo miedo a bajarme de Blanquita y pisar una serpiente y que me pique. Con cuidado. Y se ven pasar muchas avionetas que imagino que van para los campos de cultivo. Qué hermoso atardecer, miren. Después de toda la lluvia que cayó ayer, hoy está
Soñado, el lago tranquilo, espejado. El pasto crecido con viboritas. Bueno, en eso no pienses, pero mirá el atardecer. Puede ser un sueño o una pesadilla. Miren, ahí están llevándose justo el ferry, así que les podemos mostrar cómo funciona. Miren, va haciendo con la manija y el ferry se va yendo para la isla. ¿En qué andamos por acá, Martu? Y ya estamos ahí preparando todo para prender un fueguito. Vamos a hacer hamburguesas a la parrilla. Y bueno, como les contamos, hay parrilleros todo, así que espectacular. Miren la pinta que van teniendo estas hamburguesitas. Todo casero. Y de este lado tenemos la mesa, están los pancitos, el tomate y la lechuga para ponerle a las hamburguesas. Fer tiene ahí hamburguesas de lentejas. Y acá está la mesa ya puesta. Los chicos traían el helado, ¿no? Sí. Dulce de leche. Dulce de leche hay. No vamos a dulce de leche. Exacto. Voy a terminar el año comiendo verduras. No, increíble. Bueno, pero con carne. Eso diría, Belu. Mirá. 3 Sí. verduras. Lechuga. Verduras y algo. Tomatito, huevo. Por ahí Fede ya puso arriba las luces. Y feliz fin de año. Feliz año nuevo para todos, ¿no? Exacto. ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo está la última hamburguesa del año? Muy buena. Aprobada. Nuevo día para nosotros en Spanish Lookout. Pasamos un fin de año hermoso. Muy bonito. Tiraron fuegos artificiales todo como por atrás del parque. Debe ser donde está el pueblo, la ciudad. Se veían bien a lo lejos. Ayer que fue primero llovió todo el día, estuvo gris y todo, así que bueno, no hicimos mucho más que jugar al uno con los chicos. Lo bueno es que estuvo muy fresquito. Aprovechamos el día anterior, nos pasamos el 31 lavando ropa. Y hoy 2 de enero vamos a salir a seguir recorriendo Belice, pero antes tenemos que hacer algo muy importante. Que es pegar la bandera. Nosotros tenemos sello en el pasaporte, Blanquita lo tiene atrás. Me gustan los colores de Belice. Sí. Banderita número 17, ¿no? Sí, número 17. Ahí está, ya está pegada. Algo que no les contamos es que como siempre que viajamos fuera de nuestros países estamos asegurados por ASIS 365, nuestra asistencia de viajero de confianza, la que siempre nos responde cuando nos pasa algo. Así que bueno, si van a viajar pueden cotizar su asistencia con ASIS y tienen un 5% de descuento con el código CAMINANDO, así que aprovechenlo. Y nosotros ya vamos a empezar a levantar campamento, ¿no, Belu? La verdad que disfrutamos muchísimo de este lugar. Ayer estuvimos hablando también con Abimael, que es el señor que cuida el parque. Vino a cobrarnos a Blanquita porque como era feriado, la entrada al parque era paga. Así que pagamos $20 beliceños, $10 estadounidenses. Y nos quedamos un rato charlando de la comunidad porque él es no menonita, guatemalteco, pero lo contrataron para trabajar en el parque. Pero nada, nos contaba que acá en la comunidad tienen todo controladísimo, que por cámaras saben qué autos ingresan a la comunidad, qué autos salen, a dónde van. Tienen todo muy cuidado, que es como un oasis dentro de Belice en cuanto a seguridad, porque acá prácticamente no hay delitos. Viven bajo sus leyes, digamos. Sí, ellos se manejan con sus reglas, con sus normas, y nos decía que el Estado y la policía no se meten, no dice nada, porque, como les contábamos antes, son los que trabajan el campo, así que son los que hacen los alimentos para todo el país, lácteos, carnes y verduras. Así que nos decía, si ellos se van porque los empiezan a molestar, acá se para la producción de alimentos y ya no hay alimentos para Belice, pero que son personas muy tranquilas, muy pacíficas, que no molestan y muy trabajadores. Así que nada, él estaba contento de estar viviendo acá en Spanish Lookout y creo que debe ser un lugar muy tranquilo. Y bueno, esperamos que les haya gustado este primer video por Belice. Como les contamos, se vienen muchos más videos, así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perdérselos. Nosotros ahora nos vamos a la ruta a conocer la capital de este país, que tiene muchas curiosidades, así que los vemos en el próximo video.